Buenos días, soy el doctor Francisco Samuel Ríos Carrión, juez de esta unidad judicial con sede en el Cantón Loja, provincia de Loja. En mérito de sorteo de ley y por radicada la competencia, aboco conocimiento de la presente audiencia de petición de cambio de régimen cerrado al régimen semiabierto, formulado por la señora Adriana Lucía Cuello Merino, a petición de su defensor, el doctor Jorge Alexander Rodríguez Jumbo, en contra del Centro de Rehabilitación Social del Cantón de Loja, provincia de Loja, representada por la doctora María Cristina Salazar Jiménez en calidad de directora del centro. Previa a la instalación de la audiencia, señor secretario, sírvase hacerme conocer si se encuentran los sujetos procesales y además si nos encontramos dentro del día y la hora señalada para esta audiencia. Buenos días, señor juez. Efectivamente se encuentran los sujetos procesales. La parte solicitante, la señora Adriana Lucía Cuello Merino, acompañada de su abogado defensor, el doctor Jorge Alexander Rodríguez Jumbo. Asimismo, la delegada del Centro de Rehabilitación Social de Loja, la doctora María Cristina Salazar Jiménez, en calidad de directora del centro. Nos encontramos en el día 10 de enero del 2021 a las 10:30 de la mañana, con todos los equipos funcionantes. Gracias, señor secretario. Bien, constatada la presencia de los sujetos procesales en esta audiencia y verificada que nos encontramos en el día y fecha señalada, declaro instalada la siguiente audiencia dentro del juicio de petición de cambio de régimen. De la misma manera, damos paso al doctor Alexander Rodríguez para que plantee el objeto de la petición realizada por la PPL, la señora Adriana Coello. Gracias y buenos días, señor juez. El motivo de esta audiencia es para solicitar que se resuelva la petición de otorgamiento de cambio de régimen penitenciario de cerrado a semiabierto, de rehabilitación social de la persona privada de la libertad, la señora Adriana Lucía Coello Merino. De la revisión del expediente se desprende que la persona privada de la libertad, la señora Adriana Lucía Coello Merino, ha ingresado al Centro de Privación de la Libertad de Personas Adultas en conflicto con la ley de Loja el día 20 de noviembre del 2019, en contra de quien la Unidad Judicial Penal de Loja ha dictado sentencia condenatoria dentro de la causa penal número 11 28 22 19 07 37, declarándola responsable en calidad de autor del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, previsto y sancionado en el artículo 220, numeral 1, literal B, del Código Orgánico Integral Penal, a 2 años de privación de libertad en las actividades comunes, sentencia que se encuentra ya ejecutoriada. También pongo a su conocimiento que la directora del Centro de Rehabilitación Social de Loja, la doctora María Cristina Salazar, quien no se ha opuesto a la petición del cambio de régimen de cerrado a semiabierto, ha indicado que su criterio es que procede la misma al haberse cumplido los presupuestos jurídicos del Código Orgánico Integral Penal y del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Gracias, doctor. De la misma manera, la doctora María Salazar, con el mismo objeto, tiene usted la palabra para responder a la petición presentada por la PPL. Buenos días, señor juez, y a las partes procesales presentes dentro de la presente audiencia. Efectivamente, señor juez, en calidad de directora del Centro de Rehabilitación Social, tengo conocimiento de la petición presentada por la señora Adriana Lucía Coello Merino, representada por el abogado Jorge Rodríguez. Una vez revisado su expediente y en representación como máxima autoridad del centro, doy por aceptada la petición presentada, tomando en cuenta, señor juez, que el cambio de régimen les brinda la oportunidad a las personas privadas de libertad para la continuidad de su proceso de rehabilitación y por ende de reinserción a la sociedad. Uno de los objetivos principales que tenemos como Centro de Rehabilitación Social. Gracias. Una vez presentado ya el objeto de la petición, tiene la palabra el doctor Alexander Rodríguez para fundamentarla. Continúe. Gracias nuevamente, señor juez. Bien, de la revisión del expediente obran los siguientes documentos. Primeramente, el informe del cumplimiento de la pena conferido por el secretario del Centro de Rehabilitación Social de Loja, del cual se colige que la señora Adriana Lucía Coello Merino se encuentra privada de libertad desde el día 10 de octubre del año 2019. Y una vez realizado ya el cómputo del tiempo de pena privativa de libertad, contaríamos a la presente fecha con 1 año, 2 meses y 20 días de privación de libertad,
Es decir, a la presente fecha ha cumplido más del 60% de la pena impuesta. Asimismo, por parte del señor director del Centro de Rehabilitación Social, se adjuntan los siguientes documentos. Uno de ellos es que conforme a la obra del plan individualizado, en el cual consta de un puntaje total de 7.8, con una calificación de muy buena, por lo que cumple con este requisito. Entrego también a usted, señor juez, el certificado en el que consta que no registran infracciones disciplinarias ni llamados de atención los últimos 6 meses de permanencia en el Centro de Privación de Libertad de Loja, suscrito por el equipo técnico de diagnóstico y evaluación. También consta la declaración juramentada de Osvaldo Vladimir Ortega Quesada, quien declara que es presidente de la Asociación de Artistas Populares de Loja y necesita contratar a la señora Adriana Lucía Coello Merino para realizar la limpieza del establecimiento donde se realizan actividades culturales. Esto de lunes a viernes en el horario de 7 a 16 horas con una remuneración mensual de $400. De este particular, la trabajadora social, la licenciada Carmen Sánchez Romero, procederá a presentar un informe de constatación del lugar de trabajo y verificación de la actividad laboral del privado de libertad. El equipo técnico certifica que la señora Adriana Lucía Coello Merino se encuentra en un nivel de seguridad mínima y en observaciones que ha cumplido con los procesos de rehabilitación y el plan individualizado para el cumplimiento de la pena. Emitidos todos estos informes, se declara que la señora Adriana Lucía Coello Merino cumple con todos estos requisitos y normas del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y de más legalidad para acceder al régimen semiabierto, puesto que esto es un derecho conforme a los fines constitucionales del sistema de rehabilitación de ser reinsertado escalonadamente o progresivamente en la sociedad, y por ende tiene derecho a que se le cambie del régimen cerrado que viene cumpliendo al régimen semiabierto que está solicitando. Eso en cuanto a mi argumentación, señor juez. Muy bien, gracias, doctor Alexander. Con el mismo objeto, la doctora María Salazar tiene la palabra para contestar a la petición de manera fundamentada. Gracias, señor juez. Tengo a bien manifestar en calidad de directora del Centro de Rehabilitación Social que efectivamente la señora Adriana Lucía Coello Merino ha cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Rehabilitación. La señora Adriana Lucía Coello Merino ha cumplido con más del 60% de la pena impuesta, un requisito fundamental para acceder a este tipo de cambio de régimen. Entregamos el respectivo informe sobre la valoración y calificación sobre la ejecución de su plan individualizado, obteniendo una calificación superior a los 5 puntos suficientes para acceder al cambio de régimen. Durante su cumplimiento de la pena en el régimen cerrado nunca fue sancionada por faltas disciplinarias. Es más, señor juez, debo acotar que la señora Adriana Lucía Coello Merino ha tenido un intachable comportamiento dentro del centro durante su cumplimiento de la pena. Debo acotar, señor juez, que la persona en mención, habiendo tomado en cuenta los parámetros establecidos en el reglamento, se encuentra ubicada en un nivel de mínima seguridad. Además, se ha verificado un documento justificativo en el cual se evidencia el lugar de residencia de la señora Adriana Lucía Coello para continuar con el cumplimiento de la pena. Como es de su conocimiento, señor juez, la señora Adriana Lucía actualmente no cuenta con ningún otro proceso en su contra, lo cual la beneficia como PPL para acceder al cambio de régimen. Debido a la participación activa de la señora Adriana Lucía Coello, que ha tenido en las diferentes actividades que hemos realizado como Centro de Rehabilitación Social y por su gran aporte y buen comportamiento en el centro, este le otorga el certificado en el que constan que la PPL está en condiciones estables para acceder al cambio de régimen. Señor juez, esto es todo en cuanto puedo manifestar como autoridad del Centro de Rehabilitación Social. Muchas gracias, doctora. Siendo así, entonces, el objeto de la petición del cambio de régimen cerrado al régimen semiabierto, y de la misma manera, después de haber fundamentado las pruebas presentadas por la PPL, para poder efectivizar el cumplimiento del cambio de régimen a través de los requisitos que establece el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, se aceptan las pruebas presentadas por las partes. De la misma manera, luego de haber escuchado las partes procesales antes de analizar lo expuesto, procederé a realizar unas preguntas respecto al tratamiento de la PPL dentro del Centro de Rehabilitación Social. Señora Adriana Coello, ¿cree que los programas implementados por el Centro Penitenciario tienen buenos resultados?
Como vivencia propia, señor juez, creo que soy un ejemplo y sobre todo la muestra de que en nuestro país el sistema penitenciario sí puede reformar a las personas. Entonces, señora Adriana, ¿cree que se ha mejorado su conducta delictiva? Sin duda alguna, señor juez. Muy bien, gracias. Si alguna de las partes tiene alguna objeción respecto a las preguntas planteadas a la PPL, puede manifestarse en este momento. Doctor Alexander Rodríguez, tal vez tiene algún argumento al respecto. No, señor juez. De la misma manera, doctora María Salazar, ¿tiene algún argumento? No, señor juez, ninguno. Muy bien. De no existir respecto a las preguntas formuladas a la PPL, a la señora Adriana Cuello Merino, resuelvo, en mi calidad de juez de garantías penales, disponer el cambio de régimen de rehabilitación social del cerrado al régimen semiabierto, a favor de la petición de la PPL, por haber cumplido el 60% de la pena que se le sentencia, conforme lo determina el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 698, y haber cumplido de la misma manera los requisitos del artículo 65 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. No obstante, conforme lo que determina la Constitución de la República en su artículo 203, numeral 5, se impone a la sentenciada, la PPL Adriana Cuello Merino y beneficiaria del cambio de régimen semiabierto las siguientes condiciones que debe cumplir. Primera, presentarse por lo menos 5 horas a la semana en el Centro de Rehabilitación Social, de conformidad con lo que disponga la máxima autoridad del centro, a partir del 10 de febrero del 2021. Únicamente podrá transitar en la ciudad de Loja con el objeto de realizar labores en las actividades lícitas y cumplir con sus presentaciones. La señora Adriana Cuello no podrá ingerir alcohol o sustancias sujetas a fiscalización. No se podrá involucrar en actos contrarios a la ley ni reincidir en conductas delictivas. De la misma manera, tiene la prohibición total de la salida del país, para lo cual se remitirá el correspondiente oficio a las autoridades de migración. Por último, en el plazo máximo de 30 días deberá informar sobre el lugar de permanencia del domicilio y además, en el mismo plazo, demostrar su reinserción laboral con el certificado laboral respectivo. En caso de existir incumplimiento a las condiciones antes descritas o violar las leyes o reglamentos vigentes, se le revocará de inmediatamente el régimen semiabierto, de acuerdo al artículo 698 del COIP, y el juez de garantías penitenciarias la declarará en condición de prófuga. Por último, a las partes procesales se les da a conocer que una vez aceptado ya los alegatos expuestos y la petición a favor de la PPL, se hará llegar a sus respectivos casilleros judiciales la sentencia debidamente motivada. Muchas gracias. Gracias, señor juez. Gracias, señor juez.